Ante las provocaciones de grupos contrarrevolucionarios que generan acciones de desestabilización, este domingo en San Antonio de los Baños, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llegó a este territorio en la provincia de Artemisa, donde recibió el respaldo de la población. La calle es de los revolucionarios, así convocó el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al pueblo desde el municipio capitalino de San Antonio de los Baños. Vamos a vencer las dificultades económicas que nos impone el genocida bloqueo de Estados Unidos y el agravamiento de la pandemia. Díaz-Canel, acompañado por dirigentes del Comité Central del partido y de esa localidad habanera, recorrió varias calles ante las acciones provocativas de grupos contrarrevolucionarios que intentan confundir a la población con temas complejos que vive hoy el país en el orden económico y social. Y desde el inicio nosotros con el concepto de salvar a la gente fuimos un programa de enfrentamiento a la pandemia que ha dado resultados. Ha dado resultados. Cuando uno ve en Cuba la letalidad es menor que en América Latina y que en el mundo. Y aunque hemos tenido muchos casos y hemos tenido muertes que lamentamos, la relación de muerte contra casos es menor que en casi todo el mundo. Porque hemos hecho protocolos que salvan a las personas, porque le hemos dado ayuda a las personas, porque no le cobramos a las personas para tratarlas, ni atendemos a nadie con ninguna distinción. Y en medio de esa complejidad, en la cual nos faltan medicamentos, nos falta tecnología, nuestras plantas eléctricas, por eso es parte de la situación energética que parece que fue la que levantó aquí algunos ánimos. Hemos tenido que propiciar apagones en estos días porque para que el barriano tenga una mejor situación tenemos que parar plantas para repararlas porque no hemos tenido financiamiento para hacerle todos los mantenimientos y eso te saca, más otras que se rompen por esa misma falta de mantenimiento. Y en estos días hemos tenido que apagar y hay lugares donde han existido apagones de más de 6 horas. Eso y el brote que tenemos de la pandemia ahora, que es digamos, sería el pico pandémico, que está provocando otras cosas porque están circulando cepas más agresivas. Nos está llevando a una situación muy compleja. En los territorios hemos tenido que abrir muchos centros para atender personas, porque hemos partido de todo lo que podamos atender en un centro estatal, lo atendamos en un centro estatal. Mientras más centros abrimos, más personal de la salud tenemos que desplazar de un lugar a otro. Pero mientras más ingresados tenemos, más consumo de medicamentos. Hay también, todas esas son cosas que van chocando contra todas estas limitaciones que tenemos. Mientras más centros tenemos abiertos, tratamos de proteger eléctricamente para que en esos centros donde no hay pacientes no se vaya la corriente. Por lo tanto, los circuitos que podemos apagar en todo el país cada vez son menos. Y por eso estos apagones provocan en algunos altas horas. Todo esto debe tener mejoría en la semana que viene, porque hoy se están haciendo todos los esfuerzos en Guiteras y Felton para que ambas plantas, que dan una cantidad importante de megawatt al sistema, se resuelvan. En medio de toda esta situación, como si los brotes pandémicos no hubieran existido en todo el mundo, la mafia cubanoamericana, pagando muy bien en redes sociales a youtubers, a influencers en contra de Cuba, ha creado toda una campaña, han tomado como pretexto la situación de Matanzas, han tomado como pretexto la situación de Cuba y han llamado y han convocado a que haya manifestaciones en todas las regiones del país. Y parece que algunos alentados por esto, no podemos decir que todos no son revolucionarios, yo creo que aquí hay gente confundida, manipulada por las redes. Ustedes saben que las redes trabajan con las emociones y la gente tiene limitaciones, eso nosotros lo entendemos, y están viviendo penuria. Hay gente confundida, hay revolucionarios incluso confundidos, hay personas que vinieron a manifestar la insatisfacción que tienen con la situación que están viviendo, pero también hay un grupo de gente contrarrevolucionaria, mercenaria, pagada por el gobierno de los Estados Unidos, pagada indirectamente a través de agencias del gobierno norteamericano para armar este tipo de manifestación. En momentos cuando nosotros nos tenemos que estar centrando en cómo atendemos a los que están padeciendo, en cómo logramos capacidades de ingreso para todos los que empiezan a contraer la enfermedad, en cómo cortamos la transmisión, en cómo con lo poco que tenemos podemos dar bienestar. Y en medio de eso estamos vacunando y hemos creado 5 candidatos vacunales, ya tenemos una vacuna aprobada, ahora podemos aplicar esa vacunación con más insistencia, pero un país no se vacuna en 2 días. Pero además si lo comparamos con el mundo, Cuba tiene una razón hoy o una velocidad de vacunación más alta que más de la media del mundo entero, porque en las últimas semanas hemos ido vacunando en la misma medida que han tenido resultados validados ya nuestras vacunas. Entonces, esto es una expresión de cuánto se trata de maltratar, de desacreditar
de manipular a las personas cuando están en situaciones de vulnerabilidad. Y hay un discurso de doble rasero. Si tú quieres que el pueblo cubano esté mejor, levanta el bloqueo primero, lo vamos a ver cómo tocamos. No me estés diciendo que es el gobierno ineficiente, el gobierno brutal o dictadura. ¿Qué vale la dictadura que hay en Cuba? La dictadura que es para que todo el mundo esté un poco mejor. La dictadura que hacemos para todos, esa es la dictadura. Entonces, se hace todo eso para desacreditar, para desmontar, para provocar. Y nosotros vinimos aquí para, junto a los revolucionarios de este pueblo, demostrar que aquí la calle es de los revolucionarios y que aquí ningún gusano ni ningún mercenario nos va a tomar las calles. Y si provocan sin violar sus derechos constitucionales, aplicando la ley revolucionaria que protege y defender esta revolución, vamos a enfrentarlo. Y aquí tienen que estar claros de que aquí habemos muchos. Y me pongo como el primero que estamos dispuestos a dar la vida por esta revolución. Porque nosotros estamos convencidos de que tenemos que perfeccionar cosas, de que tenemos que mejorar cosas, pero sabemos que lo podemos hacer y lo podemos hacer con los cubanos. Pero para eso hace falta también que no haya bloqueo. Y exigimos una vez más que se elimine el bloqueo a Cuba. Y por eso estamos hoy aquí y estaremos donde haya que estar. Tenemos que estar activos en las calles y seguir enfrentando las campañas mediáticas con la verdad de lo que hace la revolución por el pueblo en medio de complejas restricciones. Al pueblo de Cuba que no se deje provocar, que en la pandemia, que es el principal problema que tenemos ahora, incluyendo los otros, nosotros podemos enfrentar la pandemia. Aquí tenemos las vacunas que van a ir avanzando, o sea que hay luces, y a esas vacunas las tenemos que apoyar con todas las medidas de restricción sanitaria, con el aislamiento social. Ahora, en medio de este brote pandémico, tenemos que acudir más al ingreso domiciliario. El ingreso domiciliario pone más responsabilidad, porque ya no es solo la responsabilidad institucional del sistema de atención primaria a la salud, sino que es también la familia, evitando que el que está sospechoso o es contacto o esté enfermo en casa se comporte adecuadamente para que no contamine al resto de la familia. Y nosotros vamos a salir de esa situación. Saliendo de esa situación podemos reanimar de nuevo los niveles de actividad económica que hemos tenido de manera muy restringida. Si hay un cambio de política del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba, puede haber turismo a Cuba. También si somos más seguros en la vacuna y somos un país reconocido con seguridad, vendrán más turistas a Cuba, tendremos fuentes de ingresos, volverá a llegar remesa a las familias cubanas que tanto la esperan y seguiremos armonizando nuestra vida con los programas, con el anhelo que nosotros tenemos para desarrollarnos, para dar prosperidad a nuestro pueblo. Si la posición no es esa, si la posición es de agresión, si la posición es de decir que en Cuba hace falta en estos momentos una intervención humanitaria. ¿Y por qué no había intervención humanitaria en todos los países que tuvieron crisis peores que las de Cuba? En los momentos de los picos pandémicos. Yo tengo gráficas con datos donde podemos comparar incluso hoy en la peor situación de Cuba nuestros datos con los del resto del mundo y son mejores. Nosotros tenemos menos letalidad. Hoy en el mundo hay una letalidad de 1,26, en las Américas hay más de 2,6 y nosotros tenemos 0,64. Eso quiere decir que por casos, o sea, por enfermos, las muertes nuestras en relación a esos casos son menos que en el resto del mundo. Entonces, eso lo hace un país bloqueado en estas condiciones. ¿Qué no más podríamos hacer si no tuviéramos bloqueo? Si nuestro sistema es tan insuficiente como dicen, ¿por qué no dejamos que esa insuficiencia se manifieste sin bloqueo? ¿O es que le tienen miedo que a este país, con la voluntad social que tiene, con el desarrollo social que tiene, tenga una economía sin bloqueo que entonces potencie mucho más eso? Y ese ejemplo no sea el que quieren algunos en el mundo. Habría que contestarse a todas esas interrogantes. Gracias a ustedes. Díaz-Canel les envía el mensaje al pueblo de que no se permitirá desestabilización. Vamos a salir adelante como siempre lo hemos hecho a través de la historia, dijo, porque este es un pueblo de patria o muerte. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión.